y el COVID, ¿no? El derecho de daños y el COVID, ¿no? Es un tema bastante complejo, debido a que estamos afrontando una situación bastante atípica, ¿no? Una situación bastante compleja, en la cual, ha cambiado las costumbres, la vida misma, y entonces nos encontramos frente a circunstancias muy complejas. Bueno, como les decía eso, ¿no? Circunstancias atípicas. Entonces, ¿qué sucede? Primero, partiendo de la base que del Código de Vélez al Código Civil y Comercial de la Nación, en vez de la persona humana, es decir, el Código de Vélez, teníamos un código centrado en lo patrimonial. En cambio, el eje central del nuevo Código Civil y Comercial, el eje central es la persona humana, es decir, que el sistema jurídico gira en torno a la persona humana, a la protección de la persona humana. Es así que con el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, con el Código Civil y Comercial de la Nación, se han incorporado un capítulo de los derechos personalísimos, es decir, los derechos de la personalidad. Son los derechos esenciales a la persona humana, que protegen la vida, la salud, tenemos el consentimiento informado, vamos a tener la experimentación en seres humanos, vamos a tener los derechos relacionados con la dignidad de la persona, ya sea el honor, la intimidad, la imagen, la voz. ¿Y por qué hablo de esto? Porque frente al avance de esta tecnología, estamos ante una intimidad, derecho a la intimidad o privacidad, contemplada en el artículo 1770, en el cual una intimidad vulnerada. ¿Por qué vulnerada? Porque de un día para otro tuvimos que salir desde nuestros lugares de trabajo y establecer nuestro lugar de trabajo en nuestras casas. Es decir, las 24 horas en nuestras casas utilizando nuestras herramientas, ¿no? Ahí hay una invasión a la intimidad y hay que ver si se respetan los horarios laborales o no se respetan, ¿no? Es un tema también que trae, porque hay una nueva sanción de una nueva ley con media sanción en la Cámara de Diputados, ¿no? Como también la telemedicina, el teletrabajo, como la telemedicina, que en algún momento ya me voy a referir a ello. Como les decía, ¿no? El eje principal es la persona humana. La persona humana, hoy hablamos de una persona humana en algunos sentidos excluida del sistema por su condición económica, o también excluida de su sistema. A ver si la puedo aceptar a Sandra. Ahí. Ahí la agregué, creo, ¿eh? O excluido del sistema. ¡Ay, apareció Sandra! ¡Bien! ¡Qué difícil que es para mí! Ay, sí. Para mí también. Terrible. O excluido del sistema frente a las nuevas situaciones económicas, la situación tecnológica, por el tema de trabajo, ya que el trabajo era manual, entonces vamos a un impedimento de trabajo manual o a domicilio, porque hay un impedimento debido al decreto de necesidad y urgencia que dictó el presidente por una función preventiva, ¿no? Función preventiva en cuanto a temas de salud, de protección de la persona, en el sentido de que hay una medida dictada para el aislamiento de la persona y a fin de evitar la propagación de la enfermedad este virus, que es el COVID, ¿no? Esta pandemia terrible que nos azota a todos. En ese sentido, vamos a referirnos a la responsabilidad civil. Tenemos que destacar sí o sí que la responsabilidad civil tiene tres funciones. Tenemos la responsabilidad civil con la función preventiva, la función reparadora o resarcitoria y la función de la responsabilidad civil con la
función punitiva, ¿no? Que en realidad está más desde el lado del derecho del consumidor. En su momento fue contemplada en el artículo, en el articulado, del proyecto de reforma del año 98, pero luego no se incorporó al Código Civil Comercial Internacional. ¿En qué consiste esto? La función preventiva, ¿qué va a tener en cuenta la responsabilidad civil? En el caso de que podemos evitar un daño que suceda, o si ese daño ya sucedió, hay que evitar que ese daño se agrave y sea más complicado, ¿no? Se agrave o haya más perjuicio. En cambio, la función reparadora trata de reparar o resarcir los daños y perjuicios sufridos a la persona, al patrimonio y a sus cosas. Y la función punitiva es lo que conocen, acción pecuniaria disuasiva, funciona como manera de una sanción a aquella empresario, aquel producto que no se cumple, o aquella inconducta procesal a manera de sanción. Es la llamada función punitiva, ¿no? Hay muchos antecedentes ya en Argentina. En materia comercial, en el fuero comercial se está aplicando muy bien esto. A ello me hago referencia, si quieren buscar algún fundamento importante, es el fundamento del doctor Barreiro, de la Cámara Comercial, y bueno, luego me voy a referir a ello. Partiendo de estas tres funciones se aplican a la realidad, a la situación de los daños que se están generando frente a la pandemia. Daños sí, inmensidad de cantidad de daños que se provocan, porque la vida en relación de la persona humana ha cambiado de manera inesperada, de manera abrupta. No hubo manera de contener tantos cambios y rotundos para la persona humana. Entonces, ¿qué daños se pueden producir? Un montón de daños se han producido o se pueden producir como efecto o como consecuencia jurídica de esta pandemia, debido a que se han roto contratos, hay una ruptura contractual, incumplimiento de obligaciones, hay imposibilidades de pago, puede haber una frustración del contrato, de la finalidad, o también algunos lo pueden tomar como, en algunos casos, como ruptura del nexo causal, el caso fortuito, ¿no? Bueno, a ello nos vamos a referir entonces. ¿Cuáles son los presupuestos de la responsabilidad civil, que también los tenemos que saber frente a este caso del tema de la pandemia y el derecho de daño? Los presupuestos de la responsabilidad civil frente a el derecho de daños, tenemos la antijuridicidad, que puede provenir de manera contractual, ¿no? A raíz de una obligación pactada o preestablecida, o un contrato que genera derechos y obligaciones para las partes, frente a su incumplimiento, entonces se genera antijuridicidad. O también a raíz de del lado extracontractual, que es la fuente, a raíz de la generación de un hecho ilícito. Luego, el segundo factor de atribución, presupuesto de la responsabilidad civil, va a ser el factor de atribución. El factor de atribución, como sabemos, puede ser subjetivo y objetivo. Subjetivo en cuanto a la conducta del sujeto, es decir, se actuó con culpa o se actuó con dolo. La culpa, recuerden, que está tipificada dentro del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación como negligencia, imprudencia o impericia. Y a su vez el dolo como un desinterés o desprecios a los intereses ajenos, intención maliciosa de no cumplir, etc. Y por otro lado tenemos el factor de atribución objetivo, en el cual, en el factor objetivo, ahí se prescinde de la culpabilidad del sujeto y tenemos distintos tipos que sí o sí deben estar contemplados en una norma. Desde el punto de vista objetivo, había comenzado en Argentina con la regulación de la teoría de riesgo creado, el artículo 1113 que se introduce a través de la reforma de Borda. Luego el 1113 fue reformado por el 1757 a raíz del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que es un gran avance. ¿Por qué es un gran avance? Porque no hablamos desde la responsabilidad objetiva desde el punto de vista de las cosas, sino también hablamos de la responsabilidad objetiva desde el punto de las cosas y actividades riesgosas. Un punto importante
para hoy analizar a raíz de la pandemia, ¿no? Y así un montón de casos que se encuentran tipificados, como la responsabilidad de los animales, la responsabilidad de los padres por los hijos, la invasión a la intimidad, la obligación de seguridad, el tema de los productos elaborados, y así infinidad de casos que se encuentran desde el punto de vista de la responsabilidad objetiva, ¿no? Más allá que en algunos casos, como el derecho a la intimidad o de los medios de prensa, esté dividida la jurisprudencia y la doctrina nacional. Y por último, la relación de causalidad adecuada, ¿no? Es decir, la relación entre el hecho jurídico que generó el daño, ¿no? Ya sea de manera directa o indirecta, en la persona, en las cosas, y a raíz de esta pandemia, ¿no? Todo ello lleva a la responsabilidad, ¿no? Frente a la pandemia de algún daño que se haya causado. Ahora, ¿siempre se responde? No. Hay eximientes de no responder. Es así que tenemos, primero tenemos el hecho de la víctima, hecho de un tercero por el cual no se debe responder, o caso fortuito. Hay que tener presente el hecho de la víctima, mucho acá en este caso, porque fíjense que si una persona supone, hay una ley que dice que por un tema sanitario preventivo no se debe circular y se debe estar en casa a fin de evitar la propagación de este virus. Es decir, hay que analizar a ese nivel si hay culpa o dolo de la persona. Es así el caso conocido del chico que vino de Uruguay, que sabía que tenía COVID, estaba internado, se escapó y asimismo se subió a un buquebús, si dije una propaganda que se podía decir, se subió al barco y como consecuencia se tuvieron que aislar 400 personas. Es decir, ahí no hay culpa, hay dolo, tal vez un dolo eventual, porque se le presentaba la situación, sin perjuicio que la situación y que él sabía que tenía COVID, siguió adelante con su actuar. Bueno, ello dio como resultado un embargo de 25 millones para, en ese caso, ver qué es lo que se va a reparar a futuro de lo que decida su señoría en la cuestión de fondo, ¿no? Pero eso, culpa, dolo, objetivo, es muy importante. Y el caso fortuito que después se lo voy a dejar a Sandra para que ella esté con su tema ahí, que es un tema muy... Que cuidado, porque todo el mundo dice, bueno, es un caso fortuito, sin previsión. No, cuidado, no son las únicas causales de exhibición, porque también hay algunos casos fortuitos que tal vez puedan corresponder, pero en algunos casos no procede la exhibición, porque tal vez en el contrato estaban determinados algunos casos fortuitos que se hacía a cargo del deudor, y en algunos casos ya el deudor se encontraba en mora, ¿no? Y antes de continuar con todas las novedades, ¿no? O las implicancias en la vida en relación a las personas, a Silvia me mando un beso enorme, Silvia Tanzi, te quiero mucho. Antes de continuar con esto, hago un punto de reflexión en la mora. ¿Por qué en la mora? La mora es importante porque a partir de ahí nosotros podemos ver el incumplimiento de las partes, ¿no? Y hay que ver de qué tipo de obligación, si se trata de obligaciones con plazo determinado, indeterminado, plazo esencial, ¿no? ¿Y cuáles son los requisitos de la mora? Los requisitos de la mora tenemos primero la demora, el retardo de incumplimiento de la obligación. También tenemos por otro lado el tema de si la imputación es por un factor subjetivo o objetivo, y vamos a tener un pequeño problema, acá tantos abogados, los estudiantes de práctico y también los que trabajamos en el Poder Judicial, ¿no? ¿Por qué vamos a tener un problema? Porque un punto importante y llamativo es el tema de la constitución en mora. Evidentemente, cuando es mora automática no va a haber ningún problema, pero el problema se va a venir cuando tengamos que hacer la constitución en mora por interpelación. Entonces, si no la podemos formalizar en papel, o esa intimación
que llevaba el oficial diligenciador, ¿no?, a intimar a que pague determinada obligación o cumpla, en ese sentido, ¿cómo lo materializamos en papel? Si hoy se está haciendo todo digital. Entonces será un problema o una cuestión o un conflicto que debemos resolver, ¿no?, de acá en adelante. Con esto les digo que es importante para eximirse de responsabilidad debido a tantos incumplimientos que hay o tantas imposibilidades de pago, dificultades de pago, etcétera. Hay un montón de casuísticas relacionadas con esto, pero no dejo de detallar que para eximirse de responsabilidad deben romper el nexo de causalidad adecuada, es decir, debe haber una ruptura del nexo de causalidad, ¿no? Sin perjuicio de ello, hay que tener presente que nos estamos acercando, más allá que la vida en relación ha cambiado del ser humano, estamos hablando de un sujeto vulnerable, avasallado por la tecnología. Digo avasallado, vulnerado, porque tal vez no todos tengamos la misma condición económica, no todos tengamos el mismo alcance, no todos tengamos la misma posibilidad de tener una determinada educación. Y tampoco va en el sentido económico de educación. Tal vez acá enfrente yo tengo algún abogado graduado, ¿no?, que sea de la tercera generación, yo tal vez sea de la segunda y acercándome a la tercera, pero también me siento invadida por tanta tecnología que es difícil de manejar. Y aquellos grandes juristas también que hoy, frente a esta pandemia, es tan difícil manejar la tecnología que avanza a pasos agigantados, ¿no? Es decir, en ese sentido, somos muchos los vulnerables incluidos en este nuevo sistema. Creo que nos estamos encontrando y nos estamos aproximando a una etapa nueva del derecho de daño. Creo que se trata de una etapa de sujeto vulnerable, la persona humana vulnerable, y a su vez la intervención de un Estado en un rol de protector, la protección del Estado, un Estado protectorio en ese sentido. Y a ello me voy a referir un poco antes de ir a la normativa aplicable, ¿no? ¿Qué cambios se vienen? Bueno, se ha introducido debido a este abrupto cambio de las costumbres y de la vida en relación, se ha introducido y tiene media sanción en la Honorable Cámara de Diputados, tanto el teletrabajo, la ley que regula el régimen legal de teletrabajo, es decir, el teletrabajo, el trabajo a domicilio, el trabajo remoto, como también la telemedicina. En relación al teletrabajo, les puedo decir puntos importantes como, uno de los puntos importantes es que se deben respetar los derechos y obligaciones de los trabajadores, siempre y cuando no se cause ningún perjuicio. Es importante que no se cause ningún perjuicio, porque si estamos frente a un perjuicio, se debe reparar ese perjuicio. Otro punto importante frente al que nos acercamos dentro del teletrabajo es que tienen derecho a una compensación económica por parte del empleador. Es decir, ¿de qué se trata esa compensación económica? Si en principio el empleador tiene la obligación de dispensarle todos los materiales, es decir, herramientas de trabajo. En su caso será computadora, wifi, datos útiles, etcétera. Primero. Y en el caso de que el empleado se exceda en cuanto a una mayor utilización de internet o datos útiles, esa compensación también corresponde. Es decir, en el caso de que no le dé las herramientas de trabajo y en el caso de que no le provea los datos útiles o sea una mayor. También está el principio de reversibilidad, en el cual el principio de reversibilidad, el trabajador cambia de la modalidad presencial a domicilio, el lugar o dependencia en la cual está trabajando, a la modalidad remota y domicilio particular de donde vive y va a cambiar esa modalidad. Es decir, puede prestar su consentimiento. Pero en caso, y por escrito debe ser realizado, pero en el caso de que ese trabajador se arrepienta, se puede revocar o se puede dejar sin efecto ese contrato. Y así un montón
un montón de modificaciones que se vienen con el teletrabajo, es decir, es inmenso, ¿no? Y también fíjense que cambian, influye en la ley de accidentes laborales, evidentemente, porque si el trabajo lo vamos a hacer desde nuestra casa, ¿de qué accidentes laborales estamos hablando? ¿Cuáles están contemplados y cuáles no van a estar contemplados? El derecho a la desconexión, también otro punto importante. ¿Por qué el derecho a la desconexión? Es porque el derecho a la desconexión nos dice que nosotros podemos tener una vida laboral en determinados horarios y jornadas, pero eso no quiere decir que en horarios que no están pactados, mi empleador me pueda llamar o me pueda decir que tenga que conectarme. Entonces se debe respetar la jornada laboral, ya sea por horas o por objetivos. Ya me apuro por la hora, Sandra, digo un par de cositas más importantes. Es decir, que el régimen de teletrabajo viene a cambiar la vida en relación de la persona humana. Otro punto importante es el de la telemedicina también, que tiene media sanción en la Cámara, Honorable Cámara de Diputados, ¿no? También. Se introduce la receta electrónica, se introduce la firma digital, se introducen las plataformas de teleasistencia, las cuales se tiene que contemplar la regulación. Tiene media sanción, es lo que se... Y en lo cual, fíjense que se empiezan a cambiar las prácticas médicas, de la práctica médica habitual en la cual vamos físicamente, vamos a una práctica médica que es por medios digitales, por mensajería, por plataformas, por web, etcétera. Y es decir que ahí está cambiando un poquito, y un poquito diría bastante rotundo, el contrato, ¿no? Entre médico-paciente. Cambia. Y si cambia el contrato médico-paciente, habrá que ver si también el seguro médico que ellos contratan en caso de mala praxis está contemplada la telemedicina, y si ellos deben responder y hasta qué grado deben responder, y si ese seguro les cubre algún tipo de mala praxis. Es decir, que los contratos de seguro también en ese sentido deben cambiar o deben incluir el tema de la telemedicina, ¿no? Y también en cuanto a la responsabilidad civil, ¿quién responde? ¿Hasta qué grado? ¿No? ¿Qué consecuencias? Etcétera, ¿no? Porque fíjense que la teleasistencia va a ser por medio de una plataforma, así que hay mucho por seguir adelante. Por último, ¿qué tenemos que tener en cuenta frente a estas circunstancias? Primero, ¿no? Es poquito el tiempo que tenemos, hay mucho para hablar, ¿no? Ya le paso la palabra a mi compañera, 2 minutos más, trato de hacerlo lo más rápido posible. Primero, hay que tener un principio que tener en el orden del día y repasarlo, es el principio de la buena fe. Los derechos deben ser ejercidos de buena fe, artículo 9 del Código Civil y Comercial de la Nación. Otro artículo que debemos tener en cuenta es el artículo 961, que es casi igual, copió el pecado, al 1198 del Código de Vélez. Los contratos deben celebrarse, ejecutarse de buena fe, de acuerdo a lo que las partes pactaron o debieron entender. Es decir, vamos a ver y a renegociar los contratos que se han incumplido. Y siempre en la continuación del contrato, la preservación del contrato. Y en ese sentido, hay que ver en qué momento nos encontramos. Si nos encontramos si hay principio de ejecución del contrato, si no hay principio de ejecución. Es decir, hay que ver en qué momento, si hay ejecución o no hay ejecución, si se cumplió o no se cumplió. Hay un montón de puntos importantes, ¿no? Y también otro principio que hay que tener en cuenta es el artículo 10, abuso del derecho. Es decir, los derechos deben ser ejercidos de manera regular, ¿no? Y normal. No debe haber ningún abuso de derecho. Es decir, fíjense que hoy, frente a una responsabilidad especial que son es con los bancos, ¿no? Los contratos bancarios y las tarjetas de crédito, se han producido un montón de abusos que evidentemente van a dar lugar a muchos reclamos posteriores, ¿no? O presentes de los consumidores. Y hay un montón, ¿no? Abuso, cuando hay abuso, cuando hay un uso excesivo, anormal,
contrario a las buenas costumbres, al ordenamiento jurídico, etc. El principio pacta sub servanda, rebus instantibus, que con esto le mando un saludo a mi compañero, que parezco Harry Potter con la varita mágica, siempre lo digo en mi curso, ¿no? Pacta sub servanda, rebus instantibus, perdón ¿cómo se llama? ¿Cómo lo pronuncio en este sentido? Les aseguro que no está haciendo ninguna historia, está diciendo Harry Potter, ¿no? Pacta sub servanda. Si pacta sub servanda, los contratos se hacen para ser cumplidos por las partes, ¿no? Un principio general. Por las partes y es ley para las partes que lo ejecutan, ¿no? O que lo firman. Subservanda, que es rebus instantibus, la segunda parte, siempre y cuando las condiciones no hayan cambiado o variado. Fíjense que hoy estamos frente al rebus instantibus, en el cual las condiciones han cambiado. Y es ahí donde se introduce la teoría de la imprevisión. La teoría de imprevisión, que a diferencia del caso fortuito, la teoría de imprevisión se da en materia contractual. En cambio, el caso fortuito se da en materia extracontractual y contractual, ¿no? Por último, hay mucho más, después la interrumpo a la doctora. Cabe destacar que el doctor Vázquez Ferreira ha hecho un artículo muy novedoso, muy bueno, muy apreciable en el sentido que habla de una nueva categoría de consumidores, en ese sentido los consumidores vulnerables, vulnerables de manera agravada. ¿Por qué? Porque es debido al cambio rotundo de la economía, han sido despojados de esa vida que llevaban normal debido a su trabajo. Entonces no tienen acceso a los servicios públicos, no tienen acceso a medios de transporte, no tienen acceso a los servicios básicos que hacen a la dignidad de una persona, ¿no? Fíjense que al principio, cuando comencé mi charla, yo dije que el eje principal es la persona humana y el sistema jurídico debe girar en torno a ella en la protección. La dignidad de la persona humana se debe salvaguardar y si no, debemos buscar cualquier método o tutela para que los proteja. Esas personas, ojalá que entre todos podemos ayudarlas, ¿no? Que han sido despojadas de su casa, han sido despojadas de su alimentación, han sido despojadas de sus alimentos, han sido despojadas de su economía, etcétera. Y evidentemente le han producido muchos daños, ¿no? Bueno, en ese sentido, les dejo con la doctora de Loza, y bueno, en algún momento seguiremos con esta charla. Y por último, recuerden que en este sentido del derecho de daño, tenemos que analizar cada responsabilidad especial, de acuerdo al problema que se nos plantea. Tenemos la responsabilidad de los padres por los hechos de sus hijos, la responsabilidad de establecimientos educativos, la responsabilidad de los medios de información, la responsabilidad de los animales, ¿no? La responsabilidad por invasión a la intimidad, y así un montón de tipos de responsabilidades especiales, sobre todo la responsabilidad de los profesionales liberales. Bueno, Sandra, te dejo, porque si no sigo hablando yo, me cuelgo y sigo hablando. No, habla tranquila. Bueno, es muy difícil hablar después de Elisa Romano, porque es tan clara y tan sistemática. Ahora que puedo hacer yo, magia, no sé, que puedo hablar. Nada de todo. Primero, coincido plenamente en lo que comentabas de que el COVID-19 nos atacó y obviamente con el tema de la tecnología nos agarró a cada uno como estábamos, en el estado que estábamos, porque imagínate lo que nos ha pasado recién, que no podíamos conectarnos entre nosotras. No te así que esa es la prueba clara de que el COVID nos agarró como veníamos, cada uno con el gran o poco o escaso conocimiento que tenemos en tecnología, que en mi caso quedó demostrado que es casi nada, porque no me podía conectar. Así arrancamos. Pero bueno, básicamente esto que nos pasó, ¿no? A todos, que nos tomó de sorpresa el tema de la pandemia y que bueno, todo esto hace que todo lo que tenga que ver con el COVID-19 en realidad impacta jurídicamente no solamente en daños. Acá obviamente que tenemos el tema, la charla de hoy es sobre daños y COVID-19, pero en realidad ha impactado
en derecho laboral, derecho de familia, obligaciones, absolutamente todo. La idea un poco es, claro, porque en realidad no puedes escindir el derecho en compartimentos estancos. Tenemos muchísimas áreas que se han visto afectadas. Creo que el derecho entero se vio afectado por el tema del COVID-19. Impactó en forma absoluta. Y la dinámica contractual, que es lo que me quiero referir básicamente, todo lo que sea contratos, la dinámica contractual en el sentido de que reproduce relaciones jurídicas y obviamente relaciones humanas, hace que se vea reflejado todo esto, precisamente, todo esto que tiene que ver con conductas sociales. Y se ve lo mejor y lo peor de cada una de las partes en un contrato. Lo mejor de las personas y lo peor. Entonces, en este caso, la idea que tenía yo un poquito era abordar, mencionar, como para después que cada uno vaya profundizando, las normas que podrían llegar a aplicarse porque ante la situación de pandemia. ¿Por qué? Porque por lo general, cuando todo esto comenzó, los abogados hablábamos solamente de casos fortuitos. Era como, bueno, esto es un caso fortuito y ya está, nos quedábamos en eso. En realidad, no es solamente eso. Hay normas que han impactado, que tienen que ver con situaciones contractuales, y otras que por ahí no son tan claras, pero que están dentro del código y que por ahí vamos a tener que en algún momento echar mano como para solucionarlo, para poder de alguna manera, ¿no?, tener mayores herramientas. A la primera que me quería referir, que me parece que es bastante importante, es al artículo 7 del Código Civil y Comercial de la Nación, que es justamente la que habla del conflicto intertemporal de las leyes. Todo normativa de orden público, como es en este caso las medidas que se han tomado en el marco de una emergencia, precisamente una emergencia pública, sanitaria, económica, previsional, social, se han tomado medidas de orden público, como el decreto 319, que se refiere, mejor dicho, a lo que tiene que ver con hipotecas, y al decreto 320, que se refiere a alquileres. Y entonces esto va a impactar de lleno, ¿en dónde? En los contratos. En los contratos que, bueno, como sabemos, hay contratos que son de cumplimiento espontáneo, entonces de cumplimiento instantáneo. Entonces, en ese caso, no lo vamos a ver no se va a ver reflejado todo esto. Pero pensemos en aquellos contratos que venían de antes, que están transcurriendo y los agarra el tema del COVID-19, la pandemia, es decir, contratos con efectos permanentes, ya sea de ejecución diferida o dada durante un tiempo. Por ejemplo, los alquileres. Y acá tenemos que tener muy en claro este artículo 7, entonces, porque es el que nos va a marcar un poco la cancha en cuanto a la aplicación temporal. ¿Qué pasa con esos contratos que venían de antes y los toma de lleno la pandemia? Bueno, tenemos primero el artículo 7, como les decía, en el párrafo primero, toda normativa de orden público se aplica desde el momento que entra en vigencia esta ley, es decir, entró en vigencia la ley y se le va a aplicar a estos contratos que venían transcurriendo. Por otro lado, el párrafo segundo nos habla de que esa norma no puede ser retroactiva. Acá entonces lo importante es ver si hay realmente una cuestión que sea de orden público o no. Obviamente que todo lo que sea ley de alquileres, con todo el tema del decreto de alquileres, el decreto que tiene que ver con las hipotecas, va a impactar de lleno en estos contratos que venían transcurriendo. Pero no es lo único, como bien vos decías, Elisa, siempre teniendo en cuenta el norte. Sí. No, porque, perdón, hay que ver que, como dicen varios autores, ¿no?, y juristas, que coincido con eso, hay que ver cada caso en particular, porque
el caso fortuito o la ley, esta normativa en particular, tal vez no sea para todos, porque hay que ver, por ejemplo, el caso fortuito, si la persona estaba evidentemente en mora hace 2 meses, evidentemente no puede utilizar el caso fortuito para eximirse de responsabilidad, ¿se entiende? En ese sentido no estaría eximido de responder, porque ya estaba en mora, ¿sí? Y también, imaginémonos el caso de un empleado del Estado, o por lo menos el Estado sigue pagando hasta ahora, las condiciones económicas y las condiciones en realidad su vida no han cambiado. Entonces el contrato de alquiler lo podría seguir pagando en ese sentido, ¿se entiende? Hay que ver cada caso en particular, sí, evidentemente claro. El contrato de alquiler no lo va a pagar la persona que perdió su trabajo, evidentemente está justificado, ¿no? Y es un caso fortuito, imprevisto para él, esta pandemia y todo lo que le ha sucedido en su vida en relación, ¿no? A lo que voy, hay que analizar cada caso en particular, ¿no? Porque tampoco será justificar todo por caso fortuito. En eso coincido con vos. Exactamente. Sí, si no es utilizado como un artilegio para incumplir el contrato. Exactamente. Por eso me parece súper interesante lo que vos marcabas hoy de, está bien, vamos con casos fortuitos, suponte, pero tenemos que tener muy en cuenta el deber de buena fe, que lo tenemos en el artículo 9, pero lo tenemos en todo el código, en cada norma que habla del principio de buena fe, el no abuso del derecho, es decir, que esta situación no sirva para abusar, para hacer un uso irregular o abusivo de los derechos, obviamente, y algo que también es importante, el artículo 11 del Código, no nos olvidemos de eso, que habla precisamente del abuso de posición dominante. Entonces, en el artículo, claro, en el artículo ya nos dice que quien en un contrato tiene de entrada una posición dominante, tiene mayor deber de prudencia en cuanto a la negociación, celebración y ejecución de los contratos, porque la norma le genera ya ese mayor deber, ¿sí? Si tenemos pocos oferentes en un mercado, de X, el que fuere, significa que tienen el mercado repartido de alguna manera entre ellos, y obviamente que si en situación normal tenemos un consumidor que está en una posición más frágil, más débil y que por eso se justifica precisamente que se lo proteja, ¿cuánto más esto se puede acrecentar en una situación de pandemia? ¿Por qué? Porque en una situación de pandemia, claro, podemos tener, por ejemplo, personas que necesitan un medicamento y que no pueden tampoco hacer grandes desplazamientos o que lo necesitan más que nunca, y entonces estamos en una situación donde la vulnerabilidad ya pasa a ser hipervulnerabilidad, es decir, profundizado todo esto, entonces me parece que también, claro, me parece que también es súper interesante verlo desde el punto de vista del artículo 11, ¿no? Que no haya un abuso de posición dominante. Pensemos en algunas marcas que nos acordamos 3 o 4, no sé, marcas por decir algo, de leche. Bueno, precisamente, tienen de alguna manera, si necesitas, o sobre todo al principio de la cuarentena, donde podías hacer una marca del comercio que quedaba cerca de tu domicilio, entonces en ese caso tenés precisamente, puede haber un abuso de posición dominante, ni hablar con los medicamentos también. Es decir, desde entrada nos marca la situación de que esto tiene que ser de esta manera, es decir, proteger al consumidor que se puede volver hipervulnerable encima por el tema de la pandemia. Es decir, tenemos todo esto. Después, otra norma que se me ocurría es la imposibilidad de cumplimiento de los contratos. El artículo 955 y el 956, ¿sí? Que habla de imposibilidad, distingue entre imposibilidad absoluta y la imposibilidad relativa. Es decir, la imposibilidad es absoluta cuando ninguna persona en ese lugar puede llegar a cumplir con esa situación. Tiene que ser una imposibilidad objetiva también, una imposibilidad sobrevenida, ¿sí? Claro, una imposibilidad sobrevenida, por ejemplo, es más difícil, se me ocurre, acá va a haber algunos conflictos judiciales, porque como vos bien marcabas, hay que ver cada caso concreto.
No es lo mismo una empresa que tenga que cumplir una entrega de mercaderías, por ejemplo, pero tenga una logística propia para hacer la entrega, o bien que tenga stock que pueda hacer frente a las entregas que tenía que hacer frente, que aquella que tiene falta de stock o que tiene los servicios absolutamente tercerizados. No están en igualdad de situación. Y Sandra, hay muchos casos en materia contractual en la cual hoy se plantea el caso de que tanto deudor como acreedor, los dos son perjudicados. Entonces, ¿cómo salimos a dar solución a ese tema, no? Y ahí yo creo, y vuelvo a decir que hay que atender a cada caso en particular, cuál es la problemática, hay que ver si hacemos alguna transacción, ¿no? A eliminar aquellas obligaciones litigiosas y dudosas para ambas partes, ¿no? Y llegar a un acuerdo transaccional, o en su caso, que se aplique la doctrina o la teoría del esfuerzo compartido, ¿no? En el cual ambas partes carguen y se siga adelante con la conservación del contrato. O mismo el tema de los contratos que establecen algunas cláusulas penales, ¿no? Ese monto que está pactado en caso de incumplimiento, ¿no? Hay que ver si se va a revisar esa cláusula penal en el caso de que sea abusiva, ¿no? Evidentemente abusiva porque está lesionando con la aplicación de esa cláusula penal a la persona que se encuentra más vulnerable, ¿no? Aquella persona que se encuentra más desprotegida, ¿no? Y tiene una ventaja evidentemente económica frente a esta situación de la pandemia y como consecuencia de ello abusa de ese derecho a cobrar intereses, a cobrar lo que sea, ¿no? Gastos, intereses, IVA, una catarata. A los que están además viendo, lo que se me ocurre. Sí, a los que están viendo la transmisión, si se cortan nos volvemos a conectar para las preguntas de todo, con Sandra. Estamos aprendiendo a manejar. A las 8 que se corta automáticamente. No tengo idea qué hora es. A las 8 se corta automáticamente según lo que me explicó Samantha, así que nos volvemos a conectar nuevamente y ahí abrimos las preguntas para todos. Bárbaro. No, y además se me ocurría también lo que vos decías, como otro ejemplo, el tema de qué pasa en una situación de pandemia donde tenés que contratar un servicio X y no tenés la misma libertad contractual o no tenés más posibilidades que por ahí en tiempo común. Si esto podría dar lugar a que se abusara o que la empresa de servicios saque una mejor tajada lucrativa a ese contrato. También yo creo que esto se puede plantear perfectamente, lo del artículo del abuso de la posición dominante. Y volviendo un poquito con la imposibilidad de cumplimiento, también hay que ver qué tipo de imposibilidades, como bien decías vos. Por ejemplo, no lo quiero... el 15 de mayo de este año tenía que venir... no me acuerdo cómo se llama, Louis Tomlinson, creo que se llama, a la Argentina, por ejemplo, a dar un espectáculo. Venía a la Argentina, obviamente, por la suspensión, por la pandemia, suspensión de vuelos y demás, se suspendió. Y esto es para reflexionar, porque en realidad está bien, si se suspende sin indemnización de daños, porque estaríamos ante una imposibilidad absoluta. Pero ojo, que acá no tiene que haber ni siquiera una pizca, un gramo de culpa, porque ¿qué hubiese pasado si por una cuestión de agenda, en vez de tener programado en mayo, lo tenía programado en febrero, cuando no había ninguna situación de pandemia, y lo reprograma por su propia agenda en mayo, y luego viene la pandemia? Ahí yo creo que sí se podría generar una indemnización de daños, ¿sí? Porque ya hay algún tipo de desvío de la relación causal. Y además, creo que es importante tener en cuenta esto, ¿no? De imposibilidad absoluta y temporaria. En la imposibilidad temporaria puede ser que podamos cumplir más adelante, pero siempre teniendo en cuenta que las obligaciones pueden ser de plazo esencial, es decir, que sea esencial el plazo para el acreedor y que ya después no tenga interés en esto, es decir, da como para reflexionar, no es solamente, reprogramo y nada más.
O sea, no hay norma que lo obligue a reprogramar. Yo creo que de todas maneras se puede dar hasta un empate técnico. Bueno, devolver un cierto dinero de lo que se cobró para que no haya enriquecimiento sin causa. Pero como bien vos decías, hay que ver caso por caso. Hay diferentes normas. Después, antes que se corte, no quería... Sí. No, te escucho. No quería dejar de mencionar para mí un artículo que es importante, que es el 960, donde en este código que tenemos los jueces pueden transformarse en corredactores del contrato si hay cuestiones de orden público y en casos excepcionales. Entonces, en este caso, si hay alguna situación excepcional donde se afecte el orden público, y siempre que no se desequilibre el objetivo inicial de las partes, el juez va a poder de alguna manera tocar o hacer alguna salvaguarda en alguna cláusula de un contrato. Y yo creo que esto también los abogados, los operadores del derecho, vamos a tener que tenerlo bastante en cuenta. ¿Para qué? Para que actúe como una especie de moderador o corredactor y mantener la simetría del contrato. ¿Sí? Que esto no desvirtúe el objetivo inicial de las partes, por supuesto. ¿Habrá problemas? Seguramente que sí, porque cuando vos estableces una cláusula en un contrato, posiblemente o casi seguro que esto venga conectado con algún reconocimiento de derecho en otra cláusula. Tocas una y te pasa que viene otra que también termina siendo afectada. Bueno, creo que ahí va a ir en la sana crítica del juez, pero siempre teniendo en cuenta esto, ¿no? Que el 960 nos da esta posibilidad que exige un sacrificio económico contractual y que el juez va a tener siempre esta posibilidad de intervenir en el contrato en casos excepcionales y cuando advierta que se está lesionando o de alguna manera vulnerando el orden público. Sí, es verdad. Queda tiempo para... Y sobre todo, Sandra, y sobre todo en este sentido, pensar que tenemos un consumidor hipervulnerable, con vulnerabilidad agravada, y también lo lleva al sobreendeudamiento. Cuidado con eso, Más allá que está desamparado en todos los sentidos, hay un sobreendeudamiento del deudor. Cuidado con eso. Es terrible porque te lleva a lo más bajo como ser humano. ¿Y cómo hacemos para reparar y paliar esos daños que se le han causado a una persona que llevaba una vida normal y que de un día para otro ha sido despojado de todo y encima tiene sobreendeudamiento debido a este sistema nuevo que se nos plantea, ¿no? Frente a la pandemia. Sí, además ahora me hiciste reflexionar también sobre la responsabilidad de las entidades financieras con respecto a, bueno, nos pusimos justo donde teníamos que estar. Una parte hipervulnerable, la otra parte con todas las posibilidades, las ventajas que se le puedan dar en una situación de pandemia donde la gente en realidad necesita un crédito y muchas veces se otorga, como decís vos, más allá de las posibilidades de ese consumidor bancario. Entonces creo que eso da como para otra charla, ¿no? La responsabilidad de las entidades bancarias en tiempo de pandemia. Terrible. Es una responsabilidad especial y deben responder por sus actos y por ese abuso. Exactamente. Que hacen en los intereses y en los cobros desmedidos de un montón de ítems de las tarjetas de crédito, lo que sea, ¿no? Y cómo no han tomado medidas con la tercera generación, con la gente que no tiene tecnología. ¿Por qué no le envían o va con todo lo que se gana, con todo lo que invierten? ¿Por qué no invierten en los cajeros? ¿Por qué no invierten en seguridad? ¿Por qué no invierten en una desinfección? No cumplen con el protocolo los cajeros automáticos, no cumplen con la protección a la tercera generación, porque no le llevan, ni siquiera le dispensan la tarjeta de crédito que le renovaban. Sí, y además he visto también que automáticamente cierran cuentas cuando no podrían hacerlo. Automáticamente cierran cuentas. Si tenés una persona, por ejemplo, de la tercera edad que tiene que hacer un reclamo,
que está acostumbrada a hacerla por vía telefónica, le piden disculpas por situación de pandemia y lo mandan a hacer el trámite por vía electrónica. Y no todos tienen una computadora o la habilidad, la gente grande, de hacer un reclamo. Necesita un usuario. Hay mucho en muchas personas grandes y no tan grandes, que por ahí no tienen un usuario y una contraseña, la ponen mal 2 o 3 veces, le bloquea el sistema y no pueden hacer nada, porque el sistema está bloqueado, porque... No pueden acceder a sus fondos. No claro, pueden el disponer sistema de se su lo bloqueó dinero. porque... Increíble. Situación de hipervulnerabilidad total, que creo que hay que contemplarlo más que nunca en situación de pandemia, ¿no? Ya creo que en un minuto se corta, volvemos a reconectarnos para las preguntas de todos. Estos temas seguramente dan para mucho más tiempo. Haremos alguna jornada, congreso o charlas en particular de cada tipo de responsabilidad especial, de los servicios turísticos, los contratos de servicios turísticos, contrato bancario, contrato de medicina, etcétera. Lo que ustedes necesiten, vamos a proponerlo. Creo que ya nos fuimos, ¿no? ¿O no? Así es. Nos desconectamos, estamos ahí. Alguien que haga un comentario, No me parece sé. que ya nos desconectamos, ¿no? No sé, ¿estamos desconectadas? No, estamos en vivo. ¿no? Siempre No entiendo el sistema. Hasta que nos corran seguimos hablando. No, y otra cosa que es importante, lo que vos señalabas, de que cada caso en particular del caso fortuito, ¿por qué? Porque la imposibilidad tiene que ser absoluta para ser eximente de responsabilidad. Porque si, entonces no toda imposibilidad me va a configurar caso fortuito como eximente. Y eso es muy importante. Sí. Hay que ver, todos los efectos de los contratos van a caer en caso fortuito. Yo creo que no. Bueno, las preguntas que quieran hacer, comentarios, lo leemos y los vamos contestando a la brevedad en la medida que ustedes quieran que les vayamos evacuando. La impresión en materia de consumo es insusceptible, sí. Gracias, Evelyn. Paulita. ¿Viste? Están todos, qué lindo. Hermoso. Sí, se escucha, me dice María Luján, qué linda. Gracias, ¿Qué tema, no? López. Sí, da para más en realidad. Nos quedó amistad ahí, mirá. Sería buen Nos quedó, para que lo vean. ¿Cómo se resuelve el caso del contrato de viaje egresados en el caso de que ofrezcan realizar el viaje en una fecha diferente a la pactada y si en ciertos servicios ofrecidos? Lo mismo que para los boliches. Y es un caso en particular para analizar, yo creo, ¿no, Sandra? Porque hay una obligación de plazo esencial, más... Exactamente. Sí. Primero, es una obligación, yo lo veo de esta manera, de plazo esencial. Porque tiene mucho que ver si lo pueden realizar este año o no. La realidad es que la imposibilidad puede llegar a ser absoluta, porque después los chicos que egresan este año, el año que viene estarán en la facultad trabajando con otras actividades. Entonces, creo que ahí puede, primero, la parte no está obligada a reprogramar, digo, la parte de aceptar la reprogramación del viaje, podría disolverse, pero creo que es importante, en este caso, el plazo es esencial, porque no es lo mismo para los chicos viajar este año que el año que viene, donde cada uno ya está en su vida, en su trabajo, en la facultad, ya lamentablemente con vidas completamente diferentes. Entonces yo creo que en este caso sí, podría darse el caso de imposibilidad absoluta. No sé vos qué opinás, pero para mí sí. Sí, pero también estamos frente a un hecho imprevisible, ¿no? También seguro, el tema de la pandemia, por eso. ¿no? Entonces vamos a tener que sentarnos en este caso a negociar y a ver cuál es la mejor solución posible, pero para las dos partes, ¿no? Porque yo creo que han sido perjudicados los dos, ¿no? En ese sentido. Seguro. Tenés varias posibilidades. Tenés evitar el enriquecimiento sin causa con la devolución del dinero, tenés la posibilidad de reprogramarlo, si es que la otra parte acepta de reprogramarlo, pero creo que acá es donde los operadores jurídicos van a tener que hacer uso de toda su imaginación y de su posibilidad de negociar
como decís vos, para que lleguen una mejor solución para ambas partes. Lamentablemente esto nos ha tocado a todos y nadie podía preverlo. No, nada, inevitable. ¿Alguna otra pregunta ahí? ¿Vos ves alguna? Avísame. No, lo del viaje es mucha diferente a la pactada. No, me parece que... Hay un montón para dar sobre este tema, ¿no? Yo creo que incumbe mucho el tema de cada una de las responsabilidades especiales, ¿no? Claro, otra cosa, perdón Eli, que no sé si mencionamos, la frustración de la finalidad del artículo 1090 también hay que tener en cuenta, porque ante la frustración definitiva de la finalidad del contrato, la parte perjudicada puede declarar su resolución. Si tiene una causa de alteración de carácter extraordinario y en circunstancias que no tengan que ver, que sea totalmente extraordinario al momento de su celebración. Entonces yo creo que hay ciertos contratos donde el 1090 también se puede utilizar porque se frustra la finalidad del contrato. Es otra, creo que es otra herramienta para tener en cuenta. Me parece que es también la tutela preventiva del artículo 1032, en el cual o en la otra parte, frente a un daño inminente o grave, puede pedir la suspensión del contrato, ¿no? Exactamente. Y acá es importante lo que vos señalás. Mira, me hiciste acordar que lo quería mencionar porque la otra parte puede pedir la suspensión del contrato, pero aún si se da cuenta de que su co-contratante está en una situación de grave amenaza, en el sentido de que ve amenazada su solvencia o su posibilidad de cumplir. Entonces, yo que soy la co-contratante, no tengo necesidad, si ya veo que la solvencia de la otra parte está totalmente amenazada, que es lo normal y lo natural, es decir, tengo del otro lado un co-contratante que hace 120 días que tiene su comercio cerrado. Y bueno, todo me lleva a suponer que realmente no va a poder cumplir. Entonces yo puedo suspender mi propia prestación para no agravar el daño que se me va a perjudicar evidentemente en pos de esto, ¿no? De la tutela preventiva. No necesito esperar que el otro directamente deje de cumplir cuando sé que no se tiene su negocio cerrado hace muchísimos días y que evidentemente eso hace que su solvencia se vea seriamente afectada. Así que creo que esto también es importante tenerlo en cuenta, la frustración del contrato. No dejar para más adelante el cumplimiento en cuotas y demás. Me parece que es importante. Creo que es el tema de daños y COVID, ¿no? El tema de esta pandemia, creo que va a llevar muchos talleres, tal vez jornadas, congresos, ¿no? Y tal vez que podríamos invitar en este acto en vivo a especialistas del derecho de daños, como la doctora Celia Weingarten, la doctora Lovese, la doctora Tansi, la doctora Dora Gesualdi, la doctora Besalú Parkinson, especialidad en medio ambiente, ¿no? Como también Leila Devia, también la doctora Badino, que se encarga del práctico profesional de la Facultad de Derecho, en los cuales cuáles son los daños que hoy se van a provocar, ¿no? Y qué es lo inminente que se genera. Y obviamente también, la doctora Lidia Garrido, cordobera, la doctora Norma Silvestre, la doctora Viespa, mujeres que se dedican, ¿no? Especialmente al derecho de daños, así como al señor decano, el doctor Bueres, ¿no? Especialista en derecho de daños, y el doctor Ameán, ni hablar, especialista en derecho de daños, ¿no? Seguro. Seguro. El doctor Vergara, ¿no? Que creo que hoy estuvo también en una conferencia por Zoom, así que lleva mucho y hay mucho que hablar, ¿no? Y el doctor Santarelli también. O sea, todos personas que pueden hablar muchísimo sobre esto. Creo que sería como muy enriquecedor para todos escucharlos. No, y todos los cambios que se vienen a raíz, fíjate que yo te nombré apenas algunas modificaciones que se vienen en el contrato del laboral y un nuevo contrato, ¿no? Que tal vez sea introducido en la ley de contratos de trabajo, y también el tema de la telemedicina, todo lo que conlleva también la responsabilidad y todos los cambios de hábitos, ¿no? Y costumbres, y así sucesivamente, ¿no? Y por otro lado, el tema del consumidor,
hay casos que ya están solucionados, como es el tema de Mercado Libre, el tema de la responsabilidad o no de Mercado Libre. Después les voy a subir un fallo en el cual la sala acá, el doctor Ameal, hace responsable a Mercado Libre por la venta de una entrada falsa, ¿no? Junto a sus colegas, la doctora Hernández y creo que el doctor Domínguez en su momento, que eran integrantes de la sala acá, o el doctor Álvarez, ¿no? No me quiero confundir para que no se me enojen conmigo. También el tema de que en su momento fue analizado, el tema de la propagación del virus, ¿no? Pero desde el punto de vista del SIDA, pues lo podemos analizar de la propagación del virus en tema de la inconducta procesal, es decir, de esa persona que tiene la enfermedad de COVID y tal vez omite alguna diligencia, es decir, que lo hace a través de la culpa, o tal vez tiene una intención de transmitir ese virus a otras personas, ¿no? Y lo que conlleva esa responsabilidad por transmisión del virus. Sí, exactamente. Y bueno, también temas como para hablar relación de causalidad con todo esto, ¿verdad? Todo el tema. Terrible. O sea, realmente si los clásicos hubiesen vivido toda la pandemia, serían un festín con el tema de relación de causalidad y como vos decías, las inconductas que pueden llevar a los contagios. Es realmente como muy interesante también para tratarlo, ¿no? Teniendo en cuenta que nosotros tenemos dentro de la relación de causalidad lo que tiene que ver con la relación adecuada, pero que no solucionamos con esto las relaciones de causalidad de la primera vez, que es el problema que tenemos con este sistema. Pero bueno, yo creo que eso da como para... Sí, un sistema sanitario desigual para todos, ¿no? Y hoy que está colapsado, y también aquellos médicos que se encuentran desprotegidos en cuanto a las condiciones laborales, que creo que ayer o antes de ayer han iniciado una demanda colectiva para que se respeten sus derechos y sus garantías laborales. Otro tema rotundo, ya entramos con nuevo derecho, con nueva jurisprudencia, doctrina, ¿no? También aquella persona, es aquel hijo que interpuso un amparo en la ciudad a fin de que se transfundan los padres, tanto padre como madre que estaban enfermados de COVID, el plasma, y fue rechazado tal amparo. El padre, la madre ya ha fallecido y el padre está grave. Es decir, aquellos nuevos reclamos o nuevas demandas a raíz de esta pandemia que están surgiendo y van a surgir post pandemia. De hecho, en España han colapsado los tribunales y han colapsado de trabajo los abogados. Imagínate lo que va a ser el post pandemia, el trabajo para los abogados, para los judiciales y también para los mediadores, que en su caso los mediadores van a llevar todos los medios que sean necesarios para que se llegue a un acuerdo, ¿no? Exactamente, creo que el trabajo de ellos es cuando más se va a poner de relieve, creo que es importantísimo en este caso. Sí. No veo ninguna pregunta más, me parece que están todos ahí. Yo pensé que era sesión de preguntas. Sesión de preguntas, sí. Veo que no sé qué es loquito, creo que son 90, no sé si son más el directo, pero bueno. Si quieren hacer alguna pregunta... Nada, no sé, sería importante si quieren preguntas o algo que quieran que... Sí. Yo acá no veo, ella del coso. Y el tema de la responsabilidad de los bancos al orden del día, ¿no? Como principales incumplidores frente a esta pandemia. Hasta podrían ir a domicilio a llevarle a las personas de la tercera generación o con riesgo de vida, o que se encuentran, es decir, encuadrados dentro de los factores de riesgo, ¿no? Llevarla a su casa la tarjeta, ¿no? Y que ellos firmen, proveerle algún otro medio para que ellos no salgan frente a este virus que los amenaza el día a día, ¿no? Todas aquellas personas que son queridas, que tienen que son de la tercera generación, en nuestro caso, como decía al principio, ¿no? Que han sido nuestros formadores en la educación, aquellos padres, aquellos referentes, docentes, ¿no? Grandes docentes que de un día para otro tienen que verse una pantalla y todos los medios necesarios que le deben proveer y asistencia también, ¿no? Qué difícil para todos, ¿no?
fuiste, Sandra. Qué difícil situación, ¿no? Creo que se me fue del todo, Sandra. Y a ver, Doc, ¿se pueden demandar al gobierno de la ciudad por caída en la calle invocando? No, sí. Si hay una vereda rota o el daño se te provoca porque no está en condiciones, ¿no? La vereda y fue provocado por ello, sí, puedes demandar. El deber de información y seguridad bancaria, sí, total. La información debe ser clara, detallada y veraz. Evidentemente no están cumpliendo con eso. Y hay imputaciones de algunos ítems que no los informan y a qué se refieren. Hay que tener cuidado por la inseguridad, sí, también conlleva eso. Es decir, la inseguridad, a eso me refería a los bancos. Los cajeros automáticos, fíjense que siempre hay un hombre que está cuidando seguridad y es el mismo que te pone alcohol. Él tiene que cumplir una función de cuidado y también a él le tienen que dispensar un protocolo, esa persona, ¿no? Seguridad en cuanto que tomen otros medios alternativos para solucionar y paliar esos problemas que se nos presentan a diario. Los bancos siempre aclaran que no van a domicilio, bueno, van a tener que cambiar algunas costumbres también, ¿no? Existen locadores inmobiliarios que con la excusa de que en el futuro locatorio, señor, la nueva ley quieran firmar, pero ahora con el nuevo régimen anterior. Los contratos se hacen de manera privada, ¿no? Son instrumentos privados y hay que, en realidad, a partir de septiembre, donde yo me acuerdo, es la aplicación de la nueva ley. Si firmamos a partir de septiembre, bueno, salvo que acordemos algo en particular distinto, ¿no? Hay que tenerse a lo que dice la ley, en principio, que se deben registrar, se les va a cobrar, y bueno, todo lo que dice la ley. Empezar a construir mi casa, ¿qué sucede si algún obrero se contagia de coronavirus? No, en realidad si tenés, hay que ver si está contemplado en la ley, ¿no? Ley de accidentes laborales, ¿no? Está contemplado en la ART, también el COVID. Creo que en algunos sentidos lo han contemplado, pero tiene que estar en blanco esa persona. Si está en negro, evidentemente estamos frente a un problema, ¿no? Intereses punitorios a tarjetas de crédito, sí. A eso es lo que se está debatiendo ahora. Si hay que poner se está pidiendo un tope, un límite a los intereses que cobran de manera abusiva los bancos y las entidades financieras, ¿no? Más en esta época de pandemia, en la cual hay que poner un tope a ese abuso desmedido de intereses que se le está cobrando. De hecho, la tarjeta de crédito es un instrumento que hoy apareciste de nuevo. La tarjeta de crédito es un instrumento hoy de suma utilidad. ¿Por qué? Porque te facilita que vos compres los bienes y mercaderías necesarios para que te dispenses en la vida, en tu domicilio, y hoy retirar o dar de baja una tarjeta de crédito porque ha entrado en mora la persona, le está generando un grave perjuicio, ¿no? Porque tal vez esa persona es una persona que pueda pagar a futuro y bueno, hay un tema por resolver, ¿no? ¿Cuál es la extensión? ¿Cómo se reprograman los pagos? Etcétera. Una sentencia judicial establece una condena de daños en dólares, pero resulta que no se puede comprar dólares en los bancos. ¿El juez puede ordenar el banco o nación la entrega de dólares? Sí, el juez lo puede ordenar, sí, que la suma de dinero se transforme el valor del día actual y se transfiera a una cuenta. Sí lo puede ordenar, pero lo tienen que solicitar en el juzgado, ¿no? Y depende de cada caso en particular. Sí, no sé si hay otra pregunta. Había un montón de preguntas recién. Sí. No sé qué pasó, que se desconectó y cuando quise ingresar aparecieron todas las preguntas y no podía entrar yo. A ver, ahí hay ordenar. Ahí está. Dice que cobran los bancos por pago fuera de término de las tarjetas. Sí, ese tema se está debatiendo ahora para tratar de poner un límite. Dice, para otorgarles tarjetas de crédito si van a donde les diga. Bueno, son modalidades que deberemos cambiar, ¿no? ¿Qué protocolo tendrán los tribunales? Y a partir del día lunes creo que 27, ya en primera instancia se abrirán algunos tribunales con una atención mínima, ¿no? Creo que se ha pedido una extensión en el ámbito civil,
de una semana más. Bueno, eso creo que está por resolver la Corte, pero en otros ámbitos de otros fueros, la atención primero van a tener que enviar un mail a la casilla institucional de cada juzgado o cada fuero, y ahí se le va a evacuar la consulta y si es necesario ver el expediente o no, y hay que ver las medidas que se toman como de cuidado, si el expediente, una vez que lo ven, en el caso que sea necesario, tiene que estar en reposo evidentemente 48 horas, el tema de los 2 metros de distancia y así un montón de protocolo que se debe cumplir, ¿no? A ver si hay El cajero automático tuvo un error, me retuvo dinero, pero emitió un ticket diciendo que me entregó el dinero. ¿Quién es responsable, la red o el banco? Acá tenemos, me parece... Hay una cadena de responsables. Responsabilidad, ¿no? De ambos. No, hay una cadena de responsables, por eso digo. Y ahí si hay un seguro contratado también hay que ver. Y a ver si hay alguno más. Las financieras no tienen control. Bueno, si no tienen control, va a haber que hacer tal vez tendrán que hacer una demanda colectiva o individual, indicando que hay abuso de derecho y en su caso tal vez la nulidad de la cláusula que establece el abuso, ¿no? El abuso de los intereses. Exacto. Le hice juicio a ambos y gané. A ambos, ¿quién sería? A ver, es Morena. Y debe ser al cajero, a la red de cajeros y al banco se debe estar refiriendo. Sí. ¿Qué pasa con las horas extras en el trabajo? ¿Qué pasa con las horas extras? Es lo que hablabas vos también, ¿no? ¿Hasta cuándo es horas extras? ¿Hasta cuándo hay? Sí, eso se está ¿cómo se llama? Eso se está regulando, es decir, tiene media sanción por la Honorable Cámara de Diputados que fue aprobado el 25 de junio. Así que faltaría la otra media sanción y estaríamos frente a una ley de teletrabajo, una normativa de teletrabajo, y luego, si se aprueba totalmente, pasarían a reglamentarse. Pero también lo contempla la nueva ley. ¿Qué pasa con los intereses que cobra la FIC por falta de pago de monotributo? Hay que ver qué intereses están cobrando en particular y si exceden lo normal, ¿no? Si hay abuso o no hay abuso. Depende el trabajo, si es considerada... se me fue la pregunta. Acá hay otra pregunta, interés sobre interés que aplican financieras, ¿qué hacer? Bueno, acá el tema del anatocismo, ustedes saben que está prohibida la capitalización de intereses, salvo las 4 supuestos, y que además el juez siempre tiene la posibilidad de, si existe un abuso con respecto a esto, o si la capitalización de intereses lleva a una situación excesiva, de poder morigerarlo. Así que primero hay que ver si lo está aplicando bien el interés sobre interés la financiera, si corresponde, ¿sí? Porque lo que pasa generalmente es que por ahí lo aplican mal, pero aún cuando esté bien aplicado, si se da alguna situación de estas, el código precisamente contempla esta posibilidad que tiene el juez de poder dejarlos en efecto, morigerar los efectos del anatocismo. Así que creo que esa sería un poco la respuesta de esto, ¿no? Hay muchos comercios que no cumplen con el protocolo. El daño es indirecto. Y si doctora se lo dice, eso. Sí. Y ahí en realidad está, si no cumple con el protocolo, está incumpliendo con la obligación de seguridad. Exacto, no hay un daño indirecto. Hay una antijuridicidad, creería yo. Evidentemente hay una antijuridicidad directa. Ahí tenemos que ir al tema de la obligación de seguridad, ¿no? Porque deben cumplir con el protocolo. Exactamente. Convenio la ¿Qué dice? ¿Hay muchos comercios? No.
¿qué pasa si se paga una cuota y deja de pagar? En principio se debe ejecutar, pero están suspendidas las discusiones y hay que esperar a que pase la pandemia y tal vez se empiece a pagar, ¿no? Yo insistiría en llamar y consultar a con quien dice el convenio, ¿no? Convenio laboral más que todo, ¿no? No apresurarme a iniciar ninguna acción. Así que hay que tener un poquito de paciencia, es difícil, pero bueno, muchos problemas. Bueno, les mandamos un beso, ¿no? Vos, Sandra, nos volvemos a conectar. Bueno, muchísimas gracias por estar. La Gracias verdad, a todos, un placer. en serio. Sobre todo los médicos. Sí, sobre todo a los que han participado y a los médicos que nos cuidan día a día. Bueno, y a todos los que nos han llamado a la convocatoria de esta conferencia. Les mando un beso y bueno, si algún tema les interesa que convoquemos, mándenlo al centro de graduados y bueno, estaremos ahí en vivo y en directo exponiendo sobre ese tema. Buen fin de semana y bueno, cuídense mucho. Miren que hay responsabilidad individual y social de todos. Un beso. Gracias. Chao. Gracias a todos.